Buenas tardes a todos. Bienvenidos a En la Ola de Jucún Mazatlán, nuestro podcast semanal que hacemos. En el día de hoy tenemos al tío Dani. Hola, hola a todos, que Dios los bendiga. El tío Dani es un chileno viviendo en Uruguay que ha estado en Jucún por más de 30 años. Ahorita es el líder de la base en Montevideo. Un placer de tenerte acá con nosotros, tío Dani. Para mí es una bendición poder estar aquí en Mazatlán. México me gusta mucho y he tenido una semana espectacular aquí en la base. Listo, tío. Te voy a decir tío Dani. Tío, cuéntanos qué estás haciendo esta semana acá en Jucún Mazatlán. Bueno, en Jucún Mazatlán estoy enseñando guerra espiritual. Uh-huh. Es un tema espectacular, muy bíblico, comenzando a partir de la Biblia misma. Tenemos como unos 30 estudiantes dentro de la sala de clase y la verdad es que hay una presencia de Dios tremenda, muy buena, muy linda. Increíble. Entonces, tío, queremos saber un poquito más de ti. Cuéntanos cómo te uniste a las misiones. Dijiste, pues hemos dicho hace 30 años, ¿cómo fue ese proceso de decirle sí a Dios? Y pues cuéntanos reducidamente algo de esos 30 años. Bueno, todo comenzó el año 91, ¿no? El año 91 yo tengo un encuentro personal con Dios. Yo me había criado en el Evangelio, pero fue con 22, 23 años, donde yo ya había estado muy mal emocional y físicamente, espiritualmente, y Dios apareció a mi encuentro, ¿no? Fue más o menos en marzo del año 91, donde mi vida sufrió un cambio radical. El año 92 yo conozco Jucún. No tenía casi un año convertido, hice mi escuela de discipulado ahí en Chile, y comenzó una carrera maratónica. Año 93 hice mi escuela de estudios bíblicos, año 94 terminé mi escuela de estudios bíblicos, del 95 al 97 yo trabajé con estudios bíblicos. ¿Podemos contarles a las personas qué es el estudio bíblico? Porque muchos de ellos no saben qué es el estudio bíblico. Bueno, el estudio bíblico es un curso de juventud con una misión. Tenemos varios, ¿no? Uh-huh. Uno de estos es uno que dura 9 meses, donde se estudia el método inductivo a través de la observación, interpretación y aplicación de la palabra. Entonces vamos recorriendo por los 66 libros, solamente mirando el texto bíblico. Y estuve allí, a partir del año 97 empecé a dirigir el curso. Wow. Y bueno, empecé a trabajar. Junto con eso estábamos plantando una base en Pichilemu, en Chile. Para el año 2004, 2005 yo conocí a la que sería mi esposa. La conocí en Uruguay, pero ella vino a Chile. En Chile nos ennoviamos, nos casamos en Uruguay, nos volvimos a Chile. El año, por allá 2006, nos casamos y estuvimos 8 años sirviendo al Señor en Jucún, Pichilemu. Ahí trabajamos dirigiendo las escuelas y luego para el año 2006 nos fuimos directamente a Montevideo a ver la visión que hoy en día tenemos, que fue la plantación de la base de Jucún en Montevideo con un equipo espectacular. Wow. Es que así trabaja Jucún, ¿no? Jucún trabaja con jóvenes pioneros que aman a Jesús y que a veces quieren vivir esas aventuras medias locas, ¿no? Y ahí comenzó mi vida hasta el día de hoy. Es increíble cómo Dios te motivó y te llevó a esta aventura tan grande por ¿cuántos años? Como 10 años en ese momento, ¿no? Claro. La verdad es que yo estaba muy perdido cuando Dios llega a mi encuentro. No tenía otra opción en mi vida, ¿no? Y creo que la gente que nos está escuchando, que a veces aman al Señor y se encuentran en un punto que no hayan que hacer de su vida. Y bueno, eso fue esencial para mi vida. Y el estudio de la Biblia ha sido el fundamento en todo lo que hago, incluso lo que estamos haciendo esta semana con Guerra Espiritual. Increíble. Tío Dani, cuéntanos un poco qué estás haciendo ahora en Jucún. Bueno, ¿aquí o a nivel...? No, a nivel en Chile. ¿Qué estás haciendo? En Chile y Uruguay. Claro, en Chile solo enseñar, igual como vengo acá a México. Generalmente el ministerio está en la actualidad recorriendo varios países, bases de Jucún que me invitan a enseñar varios temas en diferentes escuelas, pero en Uruguay específicamente nosotros estamos trabajando con una base de Jucún que tiene más o menos unas 60 personas en total, y con diferentes programas, principalmente en el área de entrenamiento. Escuelas de estudio bíblico, de discipulado, escuelas de consejería que tienen que ver con sanidad del alma, escuelas de misiones fronterizas, que estamos con un proyecto de ir a Turquía este año. Wow. Y estamos trabajando también en el área social. Tenemos un club deportivo que se llama Aljaba, que está en un barrio Talca,
que tenemos allí un grupo de jóvenes que quieren ser futbolistas porque Uruguay ama el fútbol. Cuéntanos un poquitico resumidamente de ese ministerio, proyecto Java, Ya, fútbol. ese ministerio del Java nace, cierto, en el corazón de uno de nuestros líderes con la intención de poder captar a todos estos jóvenes que tienen una pasión por el fútbol. En Uruguay, de muy pequeños se les incentiva porque es también como una inversión hacia tener un recurso económico en el futuro. Claro. Y aunque un país muy pequeño, mundialmente es conocido por Por el sacar tremendos jugadores futbolistas. Entonces, queremos usar esto como una estrategia evangelística y una estrategia de alcance y de desarrollo social. Esa es la meta. Increíble. Tío Ana, otra pregunta. Entonces, tú viniste acá esta semana a enseñar sobre guerra espiritual. Pero entonces, para todos nuestros oyentes, todos los que nos están viendo, explícanos brevemente de qué se trata esto, guerra espiritual. Bueno, para todos los que nos están escuchando, ¿no?, y viendo, la guerra espiritual, la verdad es que es un tema bien complejo dentro de la iglesia y dentro de algunos ministerios. De hecho, siempre me encuentro con una o dos personas que realmente no creen ni en la guerra espiritual o no creen, cierto, en la liberación, que es parte muy cercano, son como hermanos, ya la liberación y la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual nace basada en una necesidad bíblica, o sea, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, nos hemos visto confrontados a un mundo espiritual maligno, que de Génesis y Apocalipsis nos trae una revelación. Entonces, la visión de esta enseñanza es precisamente capacitar a las personas a entender que muchos de los problemas que nosotros tenemos, problemas sociales, incluso familiares, e incluso internos, emocionales y mentales, pueden tener su origen en una realidad espiritual. ¿Nos puedes contar alguna historia que te haya pasado o que haya pasado a alguien que conozcas con este tema de guerra espiritual, digamos en una familia, en una relación? Sí, me han pasado muchas historias en el campo de la guerra espiritual. Recuerdo hace unos años atrás, varios años atrás, una mujer se acerca a conversar conmigo, ella era nueva dentro de la iglesia y me dijo que su marido escuchaba voces. Oía voces y tenía problemas mentales, o sea, él incluso quería hasta matarse. Entonces quería que yo le hablara. Ella estaba en Uruguay, estaba en una iglesia y ella trae a su marido. Y me recuerdo que en aquel tiempo yo tomé cuenta de que realmente era algo espiritual, no era algo físico, no podemos llevarlo al nivel psicológico de bipolaridad o esas cosas que yo creo, ¿no? No hay una separación ni contradicción entre la guerra y la psicología, que ese es un tema interesante para aquellos que nos están escuchando. Sí. Son complementarios, ¿ya? Pero déjame contarte esta historia. Entonces este hombre, ¿verdad?, vino y me dijo que tenía pensamientos fieros, como él decía, pensamientos muy negativos y que realmente voces que le hablaban. Yo no le dije que eran demonios, obviamente. Lo único que yo le dije que primero tenía que convertirse y en segundo lugar que tenía que seguir algunos consejos. Entonces, lo primero que hizo fue recibir a Jesucristo como Salvador personal y después le di un consejo. Y el consejo que le di es, cómprate un aparato de música y anda con ese aparato de música a tu trabajo para todos lados, porque él era artista y pintaba. Ajá. Y vas a escuchar música cristiana todo el día. A la semana siguiente, este joven, que era joven en aquella época, viene a hablar conmigo y me dijo, los pensamientos fieros ya no están. Y ahí yo le expliqué lo de la guerra espiritual. Ahí yo le expliqué sobre cómo la mente puede ser trabajada por un mundo espiritual que nos puede llevar a comunicar cosas que pensamos que somos nosotros, pero es del mundo espiritual. Lo más interesante de esto, que él lo tomó en serio. Y en la actualidad, él es pastor de una iglesia. Wow. Entonces, para las personas que nos están oyendo, viendo, ¿puedes explicarles un poquitico qué fue lo que le explicaste a él? Sí, lo que yo le expliqué a él en cierto sentido es que existen realidades que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Que el mundo espiritual es real, ¿ya? Y así como Dios es real para muchas personas, el Satanás también es real, ¿ya? Así como los ángeles existen, así también los demonios existen. Y uno de los trabajos del reino de tiniebla que le llamamos nosotros es que nosotros no tengamos conciencia de esa realidad.
que no tengamos un entendimiento ni racional, ni intelectual, que no lo conozcamos. Entonces ellos pueden participar en muchas de las crisis sociales y personales que nosotros tenemos. No le explico con tanto detalle como lo estoy haciendo ahora, Sí. pero dio para que él entendiera perfectamente que él tenía que comprometerse con Jesús. Y entonces, yo me voy a ir al lado más de las personas que están oyendo, viendo. Entonces, tenemos que tener miedo a esta guerra espiritual, tenemos que huir, tenemos que luchar, ¿o qué tenemos que hacer? Sin lugar a duda que no. Ok. ¿Ya? Para aquellos que nos ven y nos escuchan, ya uno de los consejos principales, o sea, podemos resumirlo en varias cosas. La primera es que la guerra es inevitable, ¿ya? Y creo que pelear una batalla o pelear una guerra no es parte de un conflicto que nosotros digamos, estoy en medio de este conflicto, entonces estoy mal. No, las guerras se producen por dos cosas. Una, porque alguien nos está atacando, y dos, porque nosotros tenemos que atacar algo. Okay. ¿Me explico? Entonces, el miedo es un acto muy natural que viene a veces de las tinieblas o de la ignorancia. No debemos de tener miedo, porque si hablamos de guerra espiritual, no solamente estamos hablando de un mundo espiritual maligno, demoníaco, sino que estamos hablando de implementar valores sobre nuestra vida. Valores como el amor, la fidelidad, valores como la verdad, valores como la familia. Y esos valores a veces van a presentar una confrontación social, y eso es una batalla espiritual. Cuando nosotros enfrentamos eso, sin darnos cuenta, estamos enfrentando demonios. Eso es guerra espiritual. Entonces, quizás para que los que nos están viendo y escuchando puedan entender un poquito, la Biblia es un manual de instrucciones para enfrentar esas realidades que nuestros ojos no ven. Tío Dani, y entonces con lo que nos estás diciendo que nosotros, la Biblia es nuestro manual para sentarnos en esta guerra, prepararnos en esta guerra, y tenemos que defendernos, atacar, o la guerra ya está ganada. ¿Cómo es esto? ¡Wow! Muy buena pregunta. ¿Ya? Creo que voy a partir por lo último. Creo que la guerra ya está ganada. O sea, es como ver... Explícanos cómo así. Estamos en guerra espiritual, tenemos que defendernos, pero ya está ganada. ¿Cómo es eso? Lo voy a explicar como una serie de Netflix, porque los que nos ven y nos escuchan pueden entender esto. Hay seriales que empiezan con el final, donde te presentan el final. Tú ves el final de la historia y después se empieza a desarrollar cómo fue que nosotros llegamos a ese final, ¿no? Entonces, la guerra espiritual comienza con la victoria de Jesucristo en la cruz, al derramar su sangre preciosa, al vencer a los principados y a las potestades, como dice Colosenses, Pablo, Juan, Jesucristo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Y todo ese manual está ahí en la Biblia. Pero el proceso es apropiarse de esa victoria en la cruz. Y ese proceso es donde se establece la guerra. Se establece la guerra entre la ignorancia y el conocimiento, entre la luz y la oscuridad, entre vivir la verdad o aceptar la mentira del mundo. Entonces, en ese proceso nosotros tenemos que liberar una batalla espiritual. Pero, como cristianos, nosotros tenemos que siempre estar mirando el final de la película, que es la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nuestro triunfo, nuestra fortaleza, nuestro escudo en la batalla es la cruz. Sin lugar a duda, es la cruz de Cristo. Ahora, como todos nacemos de nuevo, como vivimos una vida de proceso de conocimiento, la guerra espiritual te va a ayudar a entender tu mundo interior, tus pensamientos, tus emociones, te va a ayudar a entender las relaciones interpersonales, porque a veces nos peleamos, nos enojamos, nos levantamos con el pie izquierdo, dicen en mi país, que no querés ver a nadie, no querés saludar a nadie. La guerra espiritual te va a ayudar a entender por qué estamos como estamos, por qué los gobiernos, los países están como están. Tío, pero ahí me queda la duda de, listo, todos estos problemas, pero ¿cómo puedo entender la guerra espiritual? Digamos, en lo que decías, en qué son estos pensamientos. Me levanté como medio bravo. ¿Por qué me levanté así? ¿Cómo puedo eso aplicar en la vida espiritual? Que yo puedo decir, no, hoy me levanté yo solo con el pie izquierdo y es eso, no dormí bien. Pero realmente hay algo más grande que eso. Sin lugar a duda hay algo más grande que eso. Y de eso se trata. De eso se trata la semana por la cual estamos pasando. Ya, la semana por la cual estamos pasando tiene que ver con conocer la historia. Y hay que conocer la historia de Dios.
hay que conocer la historia de la Biblia y hay que conocer la historia de la humanidad. Todo comienza con el corazón amoroso de Dios y su creación para el hombre, pero también hay una interrupción, hay una caída. Y en esa caída, cierto, hay una intervención espiritual maligna, que es Satanás el diablo. Entonces comienza con Génesis, ¿cierto?, narrándonos esa historia y después procesos de personas, de familias, de pueblos. Y al final, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos empieza a contar la historia, qué hay detrás de la historia. Y es como yo le llamaría revelaciones. Abrir el telón. Entonces, si yo me levanto con el pie izquierdo en la mañana, yo necesito discernir. Porque puede ser porque estoy cansado. Sí. Y eso es muy natural. Pero hay otros momentos en los cuales nos queremos morir. Y eso no es natural. Ahí empezamos a discernir. Entonces voy al manual y me doy cuenta, wow, Elías en un momento también dijo, quítame la vida. ¿Para qué vivo yo? No soy mejor que mis padres. Y tiene que aparecer Dios y decirle, hey, levántate, sigue caminando, porque el largo camino te resta. Entonces, ¿por qué se deprimió? ¿Qué significa que Jezabel le siguiera? La voz de una palabra le trajo Perdón, queridas hermanas que me oyen y ven, ¿ya? ¿La voz de una mujer trajo depresión a un hombre? No, no creo. Algo había detrás de eso. Y eso estudiamos esta semana. Increíble, increíble eso. Me gusta mucho lo que dijo el tío de Netflix, que Dios nos cuenta el final primero, después nos muestra el conflicto, claro, y cómo se resuelve al final. Y eso lo podemos entender, que la victoria ya está ganada, pero al mismo tiempo estamos en esta batalla, que lo único que tenemos es creer en la cruz, creer en lo que hizo Jesús por nosotros para poder tener esa victoria ya ganada. Y ese es el llamado para todos los que nos ven y oyen, ¿no? Es apropiarse de esa victoria, porque hay personas, lindos hermanos en Cristo, y dicen, yo amo a Jesús, pero ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo tanta lucha? Y ahí está la lucha de apropiarse, como tú bien lo dices, por la fe. O sea, la fe es certeza, es convicción, es seguridad, es mirar el final de la historia. Entonces, hacerlo prácticamente para mí o para cualquier persona que nos esté oyendo o viendo. Pensamientos de depresión, pensamientos de suicidio, pensamientos de cualquier cosa negativa. ¿Cuáles son los pasos que debemos hacer? ¿Cómo les podemos? Esto no es una solución, pero esto les puede ayudar a ellos para luchar en esta batalla espiritual. Lo que les voy a hacer, voy a darles algo que yo doy en la enseñanza durante la semana, ¿no? Porque así se pueden interesar también las iglesias, los hermanos, de lo que hacemos en Jocum. Voy a tomar el libro de Efesios, que es uno de los pasajes más famosos sobre la armadura de Dios. Muchos hablan sobre ponerse la armadura para resistir al diablo. Y dice, verdad, no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero hay un paralelismo interesante, porque dice para enfrentar el día malo. O sea, sí, nuestra lucha es espiritual, pero lo que enfrentamos no es los demonios, sino que son los días malos. Entonces, cuando yo estoy triste, tengo depresión, estoy solo, tengo problemas, es un día malo. Ahora, ¿qué tiene esa armadura? Esa armadura, por ejemplo, tiene el entendimiento de la justicia. ¿Qué es la justicia? Yo siempre le digo a la gente, si tú no entiendes la justicia de Dios, no puedes conocer el amor de Jesús. Porque no podemos amar a alguien que es injusto. Entonces, Él nos enseña que tenemos que ponernos la coraza de justicia, ¿ya? Y también la Biblia nos enseña de que Él es el justo, no nuestra justicia. Lo mismo sucede con el Evangelio, el calzado del Evangelio, que son las buenas nuevas, buenas noticias, palabras lindas. Escuchamos noticias tristes todo el día, escuchamos, ¿cierto? Y vemos en YouTube programas y los amigos que nos están viendo y escuchando no saben por qué se deprimen. Entonces, hacer guerra espiritual es apropiarse de las buenas noticias. Y quizá la parte más emblemática de esa armadura es la espada, ¿no? La espada y el escudo, que la espada es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, tenemos cursos en Jocum, tenemos, ¿cierto?, el estudio de la palabra de Dios, que es una herramienta específica, no solamente para enfrentar a los demonios, sino que para enfrentar el día malo. Y es una manera de hacer guerra espiritual. Entonces, algo resumido es, debemos ir a la palabra. Correcto. Porque dices la espada es la palabra de Dios, que es más cortante que doble filo.
Eso fue como los romanos ganaron las batallas, con una Correcto. espada de doble filo, porque antes solo una. Entonces podemos ir a conocer a Dios, Correcto. quién es Él en la Correcto. palabra de Dios. Y si sabemos quién es Él, podría decir yo, cómo vivir o pasar o mejorar nuestro día malo. Pero por supuesto, fíjate que cuando el pueblo de Israel retornó de la esclavitud de los 70 años, el nombre de Jehová adquirió una preponderancia con un apellido, que era Jehová de los ejércitos. Y todos los profetas post-exílicos, te menciono a Ageo, Zacarías, incluso los mismos escritos de Esdras y Nehemías que son post-exílicos, hacen mención de Jehová, pero Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido dominados por un imperio, primero los babilónicos y después los medopersas, y finalmente hasta los días de Jesús con los romanos. Los romanos, ajá. Entonces tenían que poner la mirada en el cielo, tenían que mirar por Jehová ya de los ejércitos, el Dios del cielo nos ha mandado a hacer esto. Wow. Y lo más interesante es para cualquier persona que esté batallando con cualquier día malo, depresión, tristeza, tenemos que ir a la palabra y, como decías, enfocarnos en Jehová de los ejércitos, en el Dios que nos va a traer luz, verdad en cada uno de estos días, que nos va a animar, nos va a cambiar ese día malo y lo va a volver en lo que Él hace. Correcto, Día correcto. bueno. Y hoy es el día, o sea, hoy es el día para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Hoy esto es una palabra de ánimo para ti, de poder, cierto, adquirir esto. Todos tenemos algo de Dios en nuestra vida. Y aunque haya una persona muy apartada, puede hacer guerra espiritual y puede decir, porque a veces dice la gente, yo estoy tan perdido, ¿qué voy a entender esas cosas? No, porque la batalla no es tuya, dice la Biblia, la batalla es del Señor. Sí. Y no es una batalla contra demonios, contra ángeles, contra Satanás, sino es una batalla contra quién, tío. Es contra el día malo, ya es a veces contra nuestra propia incredulidad, ¿no? Tenemos malas noticias, una enfermedad y hay familias que pasan por años sin poder enterrar a sus muertos. México, ya que estamos en México, uy, aquí no sé por qué tienen una adoración a la muerte, hermano. Entonces pueden pasar generaciones yendo flores y conversando con sus muertos, ir a pasar las fiestas de año, ¿cierto?, a un cementerio. Y esas cosas tienen poco que ver ya con enfrentar días malos. Al contrario, esas cosas pueden deprimirnos más todavía. Entonces, de esto se trata la guerra espiritual, enfrentar los días malos y ver los días buenos en el Señor. Entonces, tío, nos contaste que ya llevas 30 años en misiones. Entonces, cuéntanos cuál fue el punto que te llevó a decidir, sí, voy a seguir este paso. Digamos, diría año 1 de los 30. Yo recuerdo que cuando yo me convierto al Señor, empiezo a hacer los pasos para el bautismo, ¿no? Y la charla del bautismo fue en una base de Jocum. Entonces, cuando esa charla hicieron un descanso, un break, yo salgo a caminar por ese lugar que no conocía y era un centro misionero. Y yo sabía que yo había destruido toda mi vida. Yo no sabía lo que venía para el futuro. ¿Cuántos años tenías ahí? 23 años. 23 años. ¿Ya? O 22. Y recuerdo que ese día yo hablé con Dios. Y le dije, Dios, creo que yo no tengo mucho para hacer y me gustaría vivir en un lugar como este. Wow. Y yo creo haber oído la voz de Dios, no sé si hay gente que nos escucha y cree en esto, pero creo que Dios me habla y Dios me dice, tú vas a volver a este lugar. Ahora un paréntesis, yo antes de ser cristiano quería vivir en una comunidad. Okay. Creo que era como algo espiritual, quería ir a un centro donde creían en los marcianos, cosas por el estilo. Porque puede haber alguien no cristiano que tiene esas locuras, ¿no? Pero creo que Jesucristo, cuando llegó a mi vida, ese año 0 me dijo, ok, esto es tu vida, las misiones, ¿no? Y no es tanto que venga un ángel, es una cosa también muy de decisión, tomar una decisión por Dios. Wow. Entonces, un consejo que les puedas decir a estas personas que nos están viendo, a estas personas no, a nuestro público que nos están viendo, para hacer misiones, para pelear la guerra espiritual, para tomar la decisión que pueda cambiar el resto de sus vidas. Ya, el consejo que yo les doy es sencillamente tirarse en las aguas y dejarse guiar por Dios. Sobre todo aquellos que llevan tiempo en la iglesia o aquellos jóvenes que se sienten fracasados. Un día un hombre de Dios me dijo, mira,
generalmente no sabemos a dónde nos va a llevar estas corrientes, pero si son las corrientes de Dios, siempre vamos a llegar a buen lugar. Hoy es un tiempo específico donde hay mucha confusión y mi invitación para todos es que realmente se tiren en estas aguas, que acepten el desafío misionero. Es guerra espiritual, todo es lo mismo. Todo es exactamente lo mismo. Si tienes problemas económicos, si tienes problemas con la familia, si tu familia no es cristiana, o si tú eres un matrimonio que tiene muchos hijos y dices, yo no puedo hacer misiones porque somos tantos. Mira, tírate las aguas y deja que Dios te lleve, no pongas límites, porque yo en los 30 años de misiones que veo he visto la gloria de Dios y no hay pero. ¿Cuál ha sido el momento como más difícil en la parte de misiones? Porque también no todo es increíble. Sí, yo creo que fue la primera etapa de mi matrimonio. Cuando yo me casé, estábamos justo en la etapa pionera de una base y fue un momento complejo en mi vida, un momento de decisiones y de creerle al Señor. También tuvimos conflicto con algunos proyectos misioneros, proyectos ministeriales, y eso había traído mucha depresión espiritual en mi vida. Porque a veces la gente piensa que en estas cosas no se tiene depresión, no se tiene problema, y sí, sin lugar a duda, ¿no? Yo creo que ese fue un momento muy duro. Tío, eso sí, eso es increíble porque ir a misiones también hay guerra espiritual y que debemos estar constantemente todos en la Biblia, en Dios, enfocados, que van a llegar los días malos, como estamos hablando, cuando estás en misiones, cuando estás en tu carro, en tu casa, en el trabajo o en la oficina, van a haber momentos malos, pero que si nos enfocamos en quién es el Padre, en la palabra, podemos seguir luchando, ¿cierto? Claro, eso fue lo que me llevó a permanecer a mí en misiones. Me llevó a permanecer porque sencillamente yo digo, ok, o sufro con Dios o sufro sin Dios. O sufro haciendo lo que amo para Dios o sencillamente salgo afuera, ¿no? Entonces son 30 años, 2 hijas, una familia preciosa, hijos espirituales en diferentes países, con escuelas de desarrollo en diferentes lugares. Y eso es el pago más lindo que puede haber en la vida existencial. Bueno, todos les damos muchas gracias al tío Dani, que vino directamente desde Chile y Uruguay, de chileno, pero trabaja en la base de Uruguay. Muchas gracias por enseñarnos hoy tanto, por edificarnos, por tanta sabiduría y muchas gracias a todos los oyentes por vernos. Síganos en Instagram y véanlo en Spotify y en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias, tío. Gracias a todos. Dios los bendiga.